Bueno, buen día, ¿cómo están? Buen día, profe. Vamos a arrancar con la clase de arteriopatías. Bueno, básicamente hay dos personas que toman esto nomás. En Baigorria, Henry, Catalá Schoffer es el apellido, y en Centenario, el otro que es cirujano vascular, que es, no me sale el nombre. Amerizo. También hay una mujer en Baigorria que es la que da las prácticas con nosotros en el hospital, eh, que es la única mujer, digamos, que toma de cirugía general. eh, González es el apellido. Esa chica también es vascular. ¿Bien? Bueno, vamos a arrancar con la clase de vascular. Hay que dividirlo en tres grandes grupos de esta clase, digamos. La parte de la arteriopatía obstructiva crónica de miembros inferiores, que es donde vamos a ver el síndrome de Ehrlich y toda la zaraza esa. Otra parte, la isquemia aguda, que es la más importante. Y después la insuficiencia venosa, las varices. Bien, vamos con la primera. Arteriopatía obstructiva crónica de miembros inferiores, es decir, que una arteria se va tapando a lo largo del tiempo. Bien, lo mismo que sucede para el corazón y el infarto sucede en los miembros inferiores. Esto da isquemia y dolor al caminar y luego al reposo. Bien, básicamente los factores de riesgo son los mismos. Bien, para la aterosclerosis, diabetes e hipertensión, los más importantes. Tabaquismo, dislipemias acompañan, sedentarismo, obesidad, estrés, el mismo combo de siempre. Todo esto no solamente me va a aumentar el riesgo de arteriopatía crónica de miembros inferiores, sino también obviamente de ACV, o sea, de enfermedad cerebrovascular, y también de enfermedad coronaria propiamente dicha. Es mucho más probable que se muera de un infarto que se muera de arteriopatía obstructiva crónica de miembros inferiores, pero bueno, hay que nombrarla. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos una arteriopatía en una persona joven? Bueno, ahí ya empezamos una enfermedad más autoinmune, sobre todo la tromboangelitis obliterante de Werger, que es una enfermedad autoinmune, generalmente una paciente que tiene varias manifestaciones autoinmunes. Atrapamiento popliteo, que es un síndrome raro por una malformación de la arteria poplitea. Y la enfermedad quística, ¿bien? La fibrosis quística. ¿Bien? ¿Cuáles van a ser las clasificaciones que nosotros usamos para clasificar la arteriopatía crónica de miembros inferiores? Dos clasificaciones, la de Fontaine, que es la más nueva, o la de Rutherford, que es la vieja. ¿Bien? ¿Tienen correlación? Sí. Básicamente se van a ir estadificando, va aumentando ¿cómo es? El número, se va haciendo mayor a medida que el paciente va estando peor. Bien, el estadio 1 de Fontaine, que es asintomática, es el 0 de Rutherford. Es aquel que vos se lo descubrís porque le hiciste un estudio de control. El paciente no tiene ningún síntoma. Bien, estadio 2, claudicación intermitente. El paciente que camina, 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 se tiene que parar para ver una vidriera, famoso síndrome del mirador de vidriera, o porque le duelen las piernas. Es común de todas las abuelas casi. Bien. A su vez, el estadio este 2 de Fontaine se puede dividir en dos subtipos, el A y el B. El A si es leve, es decir, que puede caminar más de 200 metros generalmente. El B que es grave o crítica cuando camina menos de 50 metros, entre 100 y 100 metros. Bien, la grave se dice generalmente menos de 200 metros, menos de 50 metros crítica. A su vez, esto corresponde la leve a la categoría 1 de Rutherford, la grave a la categoría 2 de Rutherford y la crítica a la 3. Estadio 3 de Fontaine, dolor en reposo. El paciente que tiene dolor en miembros inferiores de tipo isquémico constrictivo cuando no hace nada o está sentado. Estadio 4, esto corresponde, digamos, al estadio 4 de Rutherford. Bien. Estadio 4 de Fontaine, ya es cuando hay una lesión isquémica de miembros inferiores. Bien. Y vamos a tener dos categorías, la 5 y la 6, o sea, menores y mayores. Bien. Es una clasificación, se la tienen que aprender de memoria, porque la toman. Y no es más que eso, que aprendes esa clasificación de memoria. Bueno, ¿qué es la claudicación intermitente? La claudicación intermitente es el dolor ese famoso en la pantorrilla que le agarra a los viejos cuando camina. Lo que más te dicen eso es que es el reuma, porque tiene una idea así media antigua. Pero es el dolor bien característico de la puntada que le pega al viejo en la pantorrilla. Fíjense a sus abuelas, pregúntenle si cuando caminan mucho les pasa eso y van a ver que es verdad eso. La característica de este dolor es que cuando el paciente se detiene, alivia. El paciente tiende a quedarse cada vez más quieto para que cada vez
le duela menos. Bien, a su vez, si nosotros a ese paciente lo podemos a caminar bastante tiempo o lo ponemos a subir contra una resistencia, por ejemplo, una escalera, por ejemplo, una calle sobrelevada tipo las de Córdoba, se va a agravar. Al examen físico nosotros lo que vamos a palpar en el miembro inferior no es algo rojo, indurado y caliente como la isquemia arterial aguda, sino que va a ser algo más pálido, frío, con mala circulación, generalmente con manchas ocres en la piel, con la piel seca, hiperqueratóxica, bien, que eso habla de que crónicamente no le llega bien el agua al tanque, en síntesis al tanque sería la pierna en este caso, bien. Cuando esa claudicación intermitente sigue progresando, progresa, es decir, que a su vez el trombo o la placa que está en la pared arterial se empieza a hacer cada vez más grande, cada vez le llega menos sangre y eso hace que el dolor pase a ser en reposo porque se está isquemizando el tejido. Entonces, ¿por qué se isquemiza? Lógicamente porque la sangre que llega con todos los nutrientes no es la suficiente que necesita el músculo para hacer ese determinado movimiento o esa determinada función en reposo. Sobre todo acá el dolor se manifiesta más a nivel del pie y los dedos, como que progresa hacia distal y empeora con mover la pierna, bien, hacia cualquier lado. Lo mismo que lo otro, nada más que un poquito más marcado, la ausencia de pulso ya se ve más acá, y las distrofias en la piel también se ven bastante. Bien, toda la parte de cómo es, de piel seca, de piel seca hiperqueratóxica. ¿Cómo vamos a diagnosticar esto? En primer lugar, una buena anamnesis. La anamnesis, fundamentalmente, preguntarle antecedentes de patología cardiovascular, hipertensión, dislipemia o diabetes, que generalmente los viejos tienen todo. Salvo que sea mi abuela que no tiene nada, pues todo. Igual mi abuela no tiene ni diabetes, ni hipertensión, ni es obesa. O sea, no tan obesa, tiene un poquito de sobrepeso. No tiene tiroides, o sea, tiroides. No tiene hipertiroidismo, no tiene nada. Y aún así tiene arteriopatía. O sea que eso es ya crónico. Bien. Tiene casi 80 años. Básicamente, en la anamnesis preguntar fundamentalmente si tuvo algún episodio cardiovascular, o sea, si alguna vez le dio un infarto, un dolor en el pecho, si tuvo tratado, si está anticoagulado para eso, qué pastillas toma, ¿eh? Y si hace o no hace movimiento. Si está todo el día en la cama, es candidata a que tenga arteriopatía crónica obstructiva y a su más se isquemice eso. O sea, con un accidente de placa. Bien. Así que hay que tener en cuenta bien eso. Bien. Examen físico. En el examen físico, ¿qué vamos a ver? Los pulsos, sobre todo los pulsos distales y a través del ecodoppler vamos a medir el índice tobillo-brazo. Bien, justamente con este ecodoppler. El ecodoppler color, a su vez, o sea, el índice tobillo-brazo, viste que se puede sacar con el manguito, qué sé yo, pero eso no se hace. Hay un cosito que es así chiquitito, que es un ecodoppler portátil y que te mide el pulso de apertura y de cierre tanto a nivel del brazo como de la pierna. El ecodoppler color ya lo hace más el especialista y es como con un ecógrafo más cheto que ve el flujo que hay ahí. Bien, el índice tobillo-brazo lo que vamos a calcular es de la siguiente manera. Hacemos la presión sistólica de la pierna derecha y después de la pierna izquierda y eso lo vamos a dividir por la presión sistólica de los brazos. Si está más de 1,30 hay que repetirlo el estudio. Si está entre 0,91 y 1,30 es normal. Ahora, si está menos, o sea que el índice es menor, o sea que está más obstruida la arteria en la pierna que en el brazo, te va a dar entre 0,41 y 0,90. Eso quiere decir que hay una enfermedad arterial periférica leve o moderada. Cuando da menos de 0,40, que la mayoría, es grave y ahí ya hay que tomar una conducta terapéutica. Bien. El ecodoppler color tiene la ventaja también de que no solamente te permite ver cómo está el flujo en tiempo real, sino también ver qué hay adentro de la arteria, porque a veces se ve la placa, digamos, que obstruye el flujo. También le sirve bastante al vascularista para planificar la cirugía. Bien, sobre todo también bien la velocidad del flujo y las características del flujo. ¿Se acuerdan que cuando el flujo estaba turbulento, hipercoagulabilidad o había estasis sanguínea, se daba lo que era la triada de Virchow? Entonces podían formar trombos. O sea, también una persona que tiene arteriopatía crónica periférica tiene el riesgo aumentado de formar trombosis. Eso no descarta una de la otra. Bien, es muy de bajo costo porque obviamente es las triples B, bueno, bonito y barato, pero es operador dependiente. No irradia, esa es otra de las grandes ventajas. Entonces, este es
un algoritmo que está publicado en la guía esta que usan los vasculares, que los dos lo pusieron también en la clase, los dos tipos estos que dieron en las clases, que es básicamente cómo se aborda un paciente con isquemia crónica, ¿bien? De miembros inferiores. Fundamentalmente lo que dijimos recién, esas 4 pilares que son la anamnesis, el examen físico, el índice tobillo-brazo y el ecodoppler color. En función de esto nos va a dar si tenemos isquemia o no tenemos isquemia. Si no tenemos isquemia, vamos para el lado de descartar la enfermedad arterial y vamos a buscar otra cosa. Bien, ¿qué otra cosa puede ser, por ejemplo, traumatológico que produzca dolor en miembros inferiores en un viejo? Una hernia de disco o una estenosis lumbar. Puede ser. Otra cosa más de los viejos, más localizado. Lesión del ciático. Lesión de ciático viene por el lado que viene, eso puede ser. Y algo más de la pierna, más Artrosis. la artrosis. Lo primero que descartan es la artrosis. Ahí están todos con artrosis y ahí los tratan por artrosis. Reumatológico, alguno que tenga artritis reumatoidea o algún lupus o alguna enfermedad rara, siempre descartar, pedir los factores antinúcleo. Y neurológico, sobre todo por la neuropatía diabética. Bien, entonces, el paciente está isquemizado, bien, con isquemia crónica. ¿Qué hacemos? Tenemos que clasificarlo dentro de la clasificación de Fontaine. Si está el 1 o asintomático, lo que vamos a hacer es tratar de modificar los factores de riesgo. Los factores de riesgo es todo el mismo tratamiento higiénico dietético que se le da a una persona que tiene riesgo cardiovascular. Out el sedentarismo, out la dislipemia, out el tabaco, todo fuera, bien, que generalmente nunca lo cumplen, bien, moverse media hora por día, comer sano, sin sal, bla, bla, bla. Que generalmente no lo hacen, entonces pasan a claudicación intermitente. La claudicación intermitente puede ser leve o puede ser grave o crítica, bien. La grave o crítica también van de la mano, entonces sería ya para arteriografía. Y leve es el tratamiento médico. El tratamiento médico puede ser farmacológico, como la aspiridina, diosmina, etc., que son más o menos las mismas que se usan para las hemorroides, son venotónicos, generalmente. También hay un par de otros fármacos que ahora vamos a ver. Pero todo el mundo le da, no sé por qué le da eso. O sea, yo no le veo mucha explicación porque son bien venosos, más que arteriales, pero bueno. Dan eso, como que dan eso. Y lo oposta es que en realidad, generalmente un paciente que tiene claudicación intermitente, mandan siempre arteriografía. Dolor en reposo, 3 o 4, lesión isquémica, arteriografía. La arteriografía es un procedimiento invasivo en el cual se mete dentro de una vena contraste y se sacan placas, básicamente. Eso lo puede hacer también con la TAC o con la RMI sin contraste o con contraste. Bien. En función de esto se va a ver si es o no es quirúrgico, teniendo en cuenta la edad del paciente, si hace una actividad física, cuál es el estadio de Fontaine de la lesión que tiene y si hay otra enfermedad acompañante, si está anticoagulado, etc. Bien. Y a su vez, el vascular ve mucho la anatomía angiográfica de la región, porque todos tenemos variantes angiográficas en las venas y en las arterias, sobre todo en las arterias, en donde a miembros inferiores puede haber alguna que otra colateral que puede llegar a ser de utilidad en la cirugía. Bien, hay que ver también si puede resistir ese vaso a la cirugía, hay que poner una prótesis, si la cirugía va a ser endoluminal a través de un esteno, si la cirugía va a ser a cielo abierto. Bien. Y siempre hablar de los riesgos quirúrgicos del paciente. Los endoluminales, que son los tratamientos endoluminales, hacemos un tajito a nivel proximal, metemos un catéter y ahí ponemos un balón que lo que hace se infla y dilata la arteria, el stent que se infla, dilata la arteria y queda ahí puesto, o la endoprótesis, que la endoprótesis es un stent que tiene 2 mallas, una de adentro y una de afuera. Ese stent lo mandan por la arteria proximal más gruesa, llega, abren la de afuera, la extienden. Y con eso como que le dan presión para que se haga la arteria. Después abren la de adentro, sacan la de afuera y queda la de adentro ahí como haciendo un nuevo canal. Tiene un riesgo que es que esa placa que queda ahí es cuerpo extraño. Entonces puede generar una trombosis. ¿Bien? O puede de nuevo estenosarse, fibrosarse y tapar la luz más que antes. Bien. Quirúrgico. Bypass. El bypass es hacer un puente arterial entre 2 arterias. Bien. Básicamente lo que hacen es sacan otra arteria de otro lado, la unen proximal a la placa, la unen distal a la placa y la saltean en ese lugar. ¿Sí? Simple. La endarterectomía es cortar la arteria, sacar la placa y volverla a coser. ¿Alguna duda de lo que era la arteriopatía crónica de miembros inferiores? ¿O seguimos con isquemia arterial, que es más o menos prima hermana?
digamos. Entonces, esta arteriopatía crónica puede tener, que dijimos que la mayoría de los casos era por placa de ateroma, puede tener un accidente de placa. El accidente de placa es cuando varía, bien, la modificación, en realidad no la modificación, la composición de la placa de forma brusca y rápida, y eso me puede generar dos cosas. O que la placa quede ahí y se haga más gruesa, o que genere un trombo. Ese trombo dijimos que era material de hipercoagulación que se formaba en la luz como consecuencia de la exposición de los componentes de la placa. Bien. Ese trombo se puede quedar ahí clavado y bloquea el territorio distal o puede salir volando, volando, nadando en la sangre y formarse un émbolo. Bien. Acuérdense siempre que el flujo arterial es fundamental para esto, siempre que haya estasis, hipercoagulabilidad y flujo turbulento, la famosa teoría de Virchow, hay mucho riesgo de esto. ¿Cuál va a ser la etiología? ¿Por qué se va a producir de isquemia arterial aguda? Puede ser por embolia, que era, dijimos, un accidente de placa, que desprende un émbolo. Hay otra forma de embolia, por ejemplo las iatrogénicas, cuando se inyecta aire dentro de las arterias o de las venas. Hace que ese émbolo se desprenda, el trombo en realidad se desprenda, se denomina émbolo a partir de ese momento, sigue viaje y se enclava en una arteria sana, digamos, que no es donde estaba la placa de un accidente. La trombosis, que es que directamente se rompe y enclava esa arteria. El trauma, también la compresión o la sección incompleta de un vaso sanguíneo puede generar un émbolo o un trombo. La disección arterial, sobre todo de la aorta, puede generar trombos masivos. El vasoespasmo, ¿se acuerdan que había una cosa que se llamaba angina de Prince mental? Es un tipo de angina de pecho que aparece Sí, en mujeres jóvenes de 45 años, que se da por vasoespasmo arterial de las coronarias. Bueno, cuando eso se da a nivel periférico puede generar trombos, ¿bien? Síndrome compartimental, habíamos hablado bien de lo que era el síndrome compartimental por aumento de la presión intracompartimiento, bien, generalmente después de una fractura, y eso también puede generar trombos o émbolos, bien. Generalmente para poder evaluar si esta isquemia va a ser grave o no, tenemos que tener en cuenta la forma de instauración. Si fue más lenta y progresiva a lo largo del tiempo, quiere decir que la placa está teniendo un accidente lento. Entonces va alargando trombitos de a poco y tenemos un poquito más de tiempo, no mucho. Si hay presencia o no de circulación colateral, y esta circulación colateral va a estar determinada si el paciente tenía arteriopatía crónica previa o no. ¿Por qué? Porque la arteriopatía crónica, como lo que hace es disminuir el flujo sanguíneo que llega a un determinado órgano, ese propio órgano tiende a formar otras arterias, que son las neoangiogénesis que se llama, para saltear ese puente naturalmente, bien, para saltar ese obstáculo. Esto da cierta ventaja porque si esa principal se isquemiza, tenemos las arterias colaterales que le dan un cierto tiempo de changuilla al órgano sin que se quede sin sangre, bien, para que se quede sin sangre. Ahora bien, una persona que no tiene antecedentes de arteriopatía crónica, que es joven, que se le clava un émbolo por, no sé, por un anticonceptivo, por que le inyectan aire, es mucho más complicado, bien. Hay que ver si las arterias que están obstruidas son críticas o no son críticas. Las críticas son los grandes troncos centrales, tipo se te clava, no sé, la arteria mesentérica. Bien, se clava todo el intestino. O no críticas o terminales cuando afectan solamente una pequeña porción. Hay que ver también cómo es la temperatura del paciente, en el sentido de que si el paciente está caliente, digamos, no hay que tratar de enfriarlo, por el hecho de que la aplicación del calor local lo que te hace es tender a disolver el émbolo, ¿bien? Algunos le tiran tipo con el secador para hacer tiempo. Y la hipotermia mental, o sea, en los países que están muy fríos o gente que tiene hipotermia, digamos, porque estaba en la nieve o algo de eso, sí hay mucha tendencia a los trombos. Siempre tener en cuenta la hipo y la hipertensión, que puede haber ambas cosas, ¿bien? Generalmente va a haber una isquemia que es reversible completamente en las primeras 2 horas, ¿bien? La clínica de la isquemia arterial aguda en las primeras 2 horas es lo que se llama la síncope, ¿bien? Pain, dolor súbito intenso, ¿bien? Generalmente a nivel de la obstrucción y luego hace a nivel distal. Esto es común en las piernas, chicos, ¿bien? Hay cierta palidez discreta, ¿bien? La piel se dice que es marmórea, o sea, está media marmoteada, así como si fuera media azulada.
además de estar roja, indurada y caliente, obviamente. Parestesias en los dedos o hipoestesias, pérdida de la función, impotencia funcional y ausencia de pulso. Las 5P, pain, palidez, parestesias, pérdida de función y pulsos. Bien, eso es bien característico. Hay otras cosas que puede hacer: hipotermia inicial luego se acentúa, cianosis, edema y colapso venoso. Bien. Luego empieza a ser la isquemia irreversible, generalmente a partir de las 6-8 horas. O sea, antes de las 2 horas, si se destapa, no queda ninguna secuela. De las 2 a las 6 horas, 8 horas, hay un pronóstico variable. Bien, a veces quedan con secuela, a veces no quedan con secuela. La principal secuela es que se tenga que amputar el miembro, ¿no? Y ya cuando pasa de las 6 horas en adelante, lo que se produce es una isquemia irreversible de esos miembros. Bien, entonces el miembro se pierde. Por eso se dice que la hora de oro son las primeras 6 horas, bien, donde es posible revascularizar y que el miembro salga adelante. Ahora, hay una complicación, por más que se muy bien con el tiempo, que es el síndrome de reperfusión. El síndrome de reperfusión básicamente es una manifestación que se produce como consecuencia de la llegada brusca de oxígeno a un tejido que estaba isquemizado. Ese tejido, cuando se isquemiza, lo que se hace es cambiar todo el metabolismo de sus células hacia lo que es la glucólisis anaerobia y la formación de ácido láctico. Cuando le llega oxígeno de golpe, cuando vos lo revascularizás, el metabolismo celular está alterado y entre que intenta cambiar el metabolismo de la célula, genera una banda de radicales libres, que eso genera necrosis en los tejidos, puede incluso dar rabdomiólisis, o sea, puede destruir todas las células, y todo esto dar insuficiencia renal aguda, coagulación intravascular diseminada. Bien, por eso generalmente lo que hacen es darle alopurinol, darle mannitol, bicarbonato, y también, sobre todo, si lo operan o le pasan un stent, lavan bien la arteria para que no pase eso. Los signos y síntomas pueden ser sobre todo palidez, pérdida motor y sensitiva, federado, se tiene como si fuera, se agudizan los síndromes de isquemia. Bien, y luego de que pase este periodo en donde el miembro ya luego se muere, digamos, empieza lo que es la necrosis o la gangrena. Bien, no está tan duro el miembro, está más blando como estaba antes, pero ya hay mucho reblandecimiento, empieza a haber crepitación intravascular, vesiculación y despellejamiento de la piel. Bien, o sea, se está muriendo. Bien, y se infecta y todo el quilombo de siempre. Bien. La embolia. La embolia dijimos que era cuando un trombo se originaba y salía migrando, viajaba por la sangre y se enclavaba en un lugar sin arteriopatía, que fue el origen de ese trombo. Bien. La embolia, la principal origen va a ser cardíaco por fibrilación auricular. Es lo más frecuente, tiene el 90% de los casos. Luego también tenemos alguna patología mitral o aórtica de las válvulas correspondientes que generen alguna alteración en la sangre y eso me genera un trombo. Miocardiopatías dilatadas y hipertróficas, sobre todo, cirugías cardíacas previas, aumenta mucho el riesgo de embolización, por eso el paciente está anticoagulado, sobre todo los que tienen válvulas protésicas. Endocarditis bacteriana y los tumores intracardíacos, más raro que la mierda, pero también pueden dar embolia. Los arteriales, que son los que se generan en la periferia y lo que a nosotros más nos importa ahora, el principal origen de los embolos van a ser los accidentes de placa, no hay forma. Sino los aneurismas también, pero es más raro, y alguna revascularización previa, sobre todo el bypass, bien, alguna angioplastia por stent, que quedó el stent ahí, me puede generar una reacción de cuerpo extraño y darme origen a la embolia. La trombosis en sí, el principal origen va a ser la complicación de la placa aterosclerótica. También aquellos pacientes que ven trombosis en pacientes jóvenes es bien característico de la cocaína, bien del cocainómano. Cualquier estado de hipercoagulabilidad, sea el antifosfolipídico, sean las trombofilias, el embarazo en sí, y también aquellos que tuvieron bypass previos, stent, etc. Entonces, fíjense cuál es este cuadrito comparativo que está muy piola entre la embolia y la trombosis. La edad se puede dar a cualquiera, pero sobre todo la trombosis predomina en mayores de 50 años y hombres, bien, con antecedentes de arteriopatía crónica, diabetes, dislipemia, hipertensión, etc. O consumo de drogas, sobre todo la cocaína. Mientras que la embolia, generalmente el paciente tiene antecedentes de una cardiopatía, sobre todo fibrilación auricular. La trombosis suele tener claudicación previa, la embolia no, es de golpe súbita, bien, la trombosis dura más unas horas, bien, en instalarse, va siendo un dolor más progresivo. Las arterias suelen estar bien duras cuando uno la palpa la trombosis y el pulso contralateral va a estar disminuido, bien.
El diagnóstico de la embolia es bien clínico porque te da el síndrome, ¿bien? Y la trombosis es más localizado con ecodoppler, ¿bien? La embolia, el tratamiento es la cirugía, lo que es la embolectomía, o sea, sacar el émbolo, dependiendo del enclave, puede ser en una arteria, en el cerebro, bien, etc. Y la trombosis, generalmente el tratamiento es médico, acompañado de cirugía, ya sea endoluminal o a cielo abierto. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas de esta isquemia arterial aguda? Bien, dolor, impotencia funcional, la síncope, palidez, ausencia de pulso y parestesis. Hipotermia generalizada o localizada también es bastante influyente. Si la isquemia va a persistir más de 6 horas, se vuelve irreversible y comienza a ser una parálisis motora brusca. Bien. Luego se empieza a descomponer la piel y ahí ya cortamos el miembro. ¿Cómo vas a hacer el diagnóstico? Fundamentalmente con la historia clínica y la anamnesia. Ahí te tira muchísimos datos, cuándo arrancó, dónde arrancó, qué antecedentes tiene, etc. En el examen físico lo que vamos a ver es la coloración. El miembro que se está isquemizando es rojo, indurado y bien caliente. Los pulsos periféricos van a estar generalmente ausentes, bien, en ese miembro. El relleno capilar va a estar disminuido y la sensibilidad va a estar disminuida o aumentada. A su vez, si es una isquemia arterial crónica de miembros inferiores, pero una isquemia arterial aguda de miembros inferiores, podemos hacer un signo semiológico, que ¿se acuerdan cuál es? ¿El signo de Hoffman alguna vez lo leyeron? ¿O Hoffman? El signo de Hoffman es el dolor en miembros inferiores que se produce, pero un dolor tipo que la paciente grita cuando vos le apretás en la pantorrilla y se revela. Le apretás acá la pantorrilla y el paciente zapatea del dolor. Eso es bien característico de la TBP. Bien. También se ve en la parte arterial, obviamente. Arteriografía y ecodoppler para tratar de localizarlo. El ecodoppler es lo que se puede pedir a la guardia, la arteriografía es más por parte del especialista. Y a su vez llamamos al vascular y va a ver si, o al de traumato, y vemos si la extremidad es viable o no. Si tiene circulación colateral, si tiene, digamos, posibilidades en cuanto al tiempo que llevó a la guardia, el tiempo que requiere la cirugía, de poder vivir más de 6 horas el miembro, y el tratamiento correcto oportuno salva la extremidad. ¿Cómo va a ser el tratamiento? En primer lugar, la anticoagulación con heparina sódica no fraccionada endovenosa, 80 unidades internacionales por kilo, más o menos 1 miligramo por kilo. Esa es la dosis de carga, máximo 5.000 unidades. O sea, si un paciente pesa 100 kilos, no le dan 100 unidades internacionales por kilo. Le dan 80 hasta que llegan a 5.000 y después... y luego hacen la dosis de mantenimiento de 18 unidades por kilo por hora. Bien, para llevar al KPTT un poco más elevado a 1,5 a 2,5. Bien, restaurar el flujo de sangre. Una vez que se hepariniza, lo que te hace es bajar la complicación de que haga más trombos y émbolos. Mientras que una vez que nosotros evitamos que se sigan formando trombos, tenemos que destapar lo que ya se formó. Entonces, en este caso, podemos hacer la trombólisis farmacológica dirigida por catéter, que esto es básicamente, ¿se acuerdan la alteplase, el RT-plase, el teleacteplase? ¿Lo leyeron alguna vez a eso o no? La streptoquinasa. Tienen No, Yo no me fármacos, acuerdo, ¿no? parece que no. Son fármacos que se usan, que son trombolíticos, se usan para romper trombos, ya sea a nivel de la cabeza, en los accidentes cerebrovasculares trombóticos o a nivel del corazón. La streptoquinasa, por ejemplo, es la clásica que se usa para hacer la ruptura de los trombos a nivel de las arterias coronarias cuando no hay hemodinamia. Bien. Eso se pone en la punta de un catéter, se manda el catéter y tipo se tira un inyectable en el lugar, así de eso. Bien. Trombectomía fármaco-mecánica es lo mismo, nada más que además de tirarle el cosito, le mete el catéter y le hace fuerza. Son increíbles para describir las técnicas quirúrgicas, le ponen diversos nombres y es lo mismo. Y si no, la tromboembolectomía es buscar la arteria, cortarla, sacar el trombo y listo. Y como consecuencia de esto,
que siempre corregir dos cosas en el síndrome de revascularización. También esto te da síndrome de revascularización. Ahora, el síndrome de revascularización, este que habíamos visto antes, puede ser de dos tipos. Compartimental, que es a nivel local, donde hay mucho edema, intersticio, dolor, eh, eh, ausencia de pulsos y, lógicamente, isquemia. Ahí, traumatofasciotomía, corta la fascia y descomprime. Y el peligroso es el metabólico. ¿Por qué? Porque se puede dar una rhabdomiólisis generalizada que las células liberan gran cantidad de músculo, digamos, células musculares muertas a la sangre. Esto va al riñón, lo tapa y hay insuficiencia renal aguda. Bien, esa es la principal complicación. Por eso hay que tener siempre cerca un terapista, un nefrólogo y alguien que sepa manejar esto en terapia. Bien, A mi hermano le pasó eso. le hizo un síndrome de revascularización aguda. Hizo una insuficiencia renal aguda, digamos, porque estaba haciendo ejercicio y empezó de golpe a hacer ejercicios alto él. Y también estaba tomando proteína que supuestamente le dieron en el gimnasio. Tenía la CPK altísima, altísima y cayó por un cólico renal. Y En realidad empezó todo con un abdomen agudo y terminó siendo un cólico renal. Tenía una banda de cálculo y todo. se habrá pasado con la dosis de proteína diaria, ese es el tema. Y eso le fue Sí, de rápido y luego siempre cuando vos vas al gimnasio a hacer musculación se rompe, hay rhabdomiólisis porque claro. se rompe. Ahora hecho entrenado muy fuerte, eso sumado a lo otro, le clavó el riñón, ¿sí? ¿Y qué pasó? ¿Pudo zafar o está en diálisis y trasplante? No, pudo zafar, estuvo como una semana internado hasta Sí, que le sí. bajaron la CPK, lo hidrataron, estuvo con ayuno, lo vio un urólogo, estuvo bastante. Sí, sí, son cosas complicadas. Por si toman proteína con el CD máximo 0,8 o 1,2 miligramos por kilo por día. No se pasan con esto. Bien, entonces, nosotros lo que vamos a tener que hacer, si nosotros eh, le zafamos al paciente el agudo, es controlarlo a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque un paciente que te hace una isquemia arterial aguda porque tiene un trombo es porque las arterias están hechas mierda de antes y tiene una arteriopatía obstructiva crónica, pero recontra cantada. Entonces el paciente va a tener tres grandes cosas que seguramente va a hacer. Si es dislipémica y es hipertensa y come para la mierda, etcétera, lo más probable es que tenga diabetes. Entonces, lo que vamos a tener que prevenir por un lado es el pie diabético, la úlcera neuropática de miembros inferiores. Después, como la parte arterial va a estar hecha mierda porque está todo tapada, vamos a tener que prevenir lo que es la úlcera arterial. Y para cerrar el combo agrandado de McDonald's, la úlcera venosa, porque como consecuencia de que le llega mal la sangre, ya también tiene estasis venosa, varices, listo, úlcera venosa. Entonces lo que tenemos que hacer, como las tres tienen diferente tratamiento y salen en diferentes lugares, lo que tenemos que hacer es tratar de hacer el diagnóstico diferencial. Y se los van a pedir así en el examen, que le digan la diferencia entre la úlcera del pie diabético, la úlcera venosa y la úlcera arterial. No quiere decir que una persona con pie diabético no pueda tener una úlcera arterial, no. Simplemente hay que saber identificar. Bien. La úlcera arterial se da sobre todo porque el paciente se lesiona la piel con algo, una raspadura, aunque sea media pava. Eso no le llega sangre correctamente porque tiene las arterias tapadas y hay una alteración en la cicatrización a nivel crónico. Bien parecido a lo que es la diabetes, parecido. La úlcera venosa se da por estasis venosa, porque tiene insuficiencia venosa. Y el pie diabético, o sea, la úlcera neuropática diabética, se da por las dos cosas, por la neuropatía y la microangiopatía. El paciente no solamente no le llega sangre, sino tampoco que se dio cuenta que se lastimó. ¿Alguna vez ustedes vieron una úlcera diabética de un pie diabético? ¿Vieron alguna vez, además de foto, tipo, la vieron en vivo o no? No, pregunto por los dos, no sé, a lo mejor si hicieron alguna práctica. No, yo vi uno, pero ya lo habían... Curado. Sí. No, eso no son tineras. Si cuando le llega uno de estos a la guardia, porque les caen así, tipo, les caen que se le infectó el pie y que no pueden caminar. Chicos, el olor, la baranda, Sí, yo era. es terrible, no se la van a olvidar más. O sea, ya se dan cuenta que es una úlcera diabética con el olor. Y también tenés que cambiar el barbijo después en esta época porque te queda el olor impregnado. Tiene olor a queso podrido, literalmente. Eh, y van a ver que toda la gente que está en la guardia se empieza a sacudir así, porque no aguanta el olor. Eh, la localización es fundamental. Las úlceras de pie diabético salen sobre todo en los pies, en la cabeza de los metatarsianos. Primero, segundo y quinto. Las más frecuentes, todas las que vi eran en el segundo, porque es el principal lugar de apoyo.
La úlcera venosa sale bien supramalar interna. Bien, toda úlcera que vean en la cara interna del pie, no sé, de la pantorrilla, escuchá, de la tibia, cara interna de la tibia, úlcera venosa, lejos, lejos. Ahora, si está sobre la parte externa, si está en el talón, bien, bien en el talón, o si está en el maléolo externo, que es lo más frecuente, es la úlcera arterial. Bien, la úlcera arterial, chicos, duele muchísimo. Vos se la toca al paciente y zapatea, duele. Las otras no duelen. El paciente se las toquetea, se mete escarbadiente, lo que sea. Literalmente se mete escarbadiente, pedacito de madera, todo así, porque se las raspa, todo, se infecta todo. Porque no le duelen. La úlcera arterial, ¿vieron cuando ustedes se hacen una raspadura y vieron que se le hace la costra y alrededor está como toda una aureolita roja, que es la inflamación en sí? Bueno, eso lo van a encontrar en la úlcera arterial. En las otras no lo van a encontrar. La úlcera arterial es bien irregular, es muy así. La úlcera arterial es muy así, generalmente. Es como una placa media así o más así. Es medio rana, así, es como una plaquita. Esta es bien así, bien redonda y tiene como el borde ensacabocado, todo así. Y la úlcera del pie diabético es bien redondita y chiquita, así y muy profunda. Bien. La úlcera diabética tiene como característica que el borde es bien encallado e hiperqueratósico. Es lo que la vieja te dice que es un callo en el dedo. Bueno, es así, es una úlcera que tiene un fondito, así un huequito que vos lo ven que tiene un olor en mano y al lado tiene toda una piel bien blanca, así sobrelevada, hiperqueratósica, bien que eso es el callo, eso lo van a ver bien, bien. La profundidad es muy, muy profunda siempre la diabética, eso es variable, las pelotas siempre re profunda y generalmente si ustedes le meten el dedo ahí, además de salir el dedo con el ojo, le van a tocar el hueso, eso generalmente así. Bien. El tamaño, la úlcera venosa es mucho más grande que la arterial siempre. Y el fondo, o sea, la úlcera, el fondo, generalmente la venosa es bien húmeda, tiene el fondo como que supura, como si fuera una herida. La diabética puede o no puede supurar, generalmente no supura, crepita la diabética. ¿Por qué crepita la úlcera diabética? ¿A alguien se le ocurre? Crepita, o sea, casi signo de torco, así como que. Por las bacterias. Por las bacterias, generalmente. Y entonces, toda úlcera diabética, ¿ustedes qué tienen que hacer en la guardia, en el pie, para descartar otra cosa? Tienen que hacer una cosa, un estudio complementario. ¿Qué dicen de hacer? Un ecodoppler. No, un ecodoppler no. ¿Un hemocultivo? Tampoco. Más fácil. Fíjense dónde sale la úlcera diabética. Oh, qué toque. Acá. Metatarsiano. ¿Qué son los metatarsianos? ¿Huesos largos? Huesos, son huesos. ¿Cómo ven los huesos en un estudio complementario? ¿Una RX? Una RX. Prenden una RX de pie siempre que tengan un pie diabético para ver si no tiene osteomielitis del paciente. Pues si tiene osteomielitis, generalmente le cortan la piel. La osteomielitis es, dijimos, la infección aguda del hueso y lo destruye y se ve todo como apolillado. Literalmente vos le sacás una placa de esto y se ve el hueso, en vez de verse así, se ve todo así. Se ve una cosa toda sombreada así porque está todo roto. Y eso es lo que da generalmente el dolor al paciente. ¿Bien? Las otras están normal. ¿Cómo se va a prevenir la úlcera diabética? Desde que el paciente se controle la glicemia primero, que use calzado cómodo, que se cambie las medias frecuentemente, que no ande nunca descalzo, que se revise los pies, que no se toquete las uñas, que no se corte las uñas, que toda una sarasa de cosas, ¿bien? Que no use bolsa de agua caliente porque no siente. El tema es que son pacientes realmente con bajo nivel socioeconómico que ni siquiera se controlan la glicemia y terminan amputados, es la realidad, y lo que va a haber en la mayoría de los casos. ¿Bien? ¿Alguna duda de pie? Úlcera, arteriopatía crónica de miembros inferiores, isquemia arterial aguda. Si no, vamos a ir más para arriba, las grandes arterias, lo que son los aneurismas. Bien, aneurismas arteriales y venosos. Alguien hizo una pregunta en el chat, capaz, y no la puedo ver. ¿Alguien me la lee? Si querés, ahí la leo. Dale, please. Dice Juan, la isquemia arterial aguda comienza así de golpe. Sí. O sea, el paciente está haciendo algo y de repente le duele
¿O es como más progresivo? Depende si es un trombo o si es un émbolo. Si es un trombo, generalmente el paciente tipo arranca a la mañana que se levantó con la pierna que le da dolor, 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 8 de la mañana. 10 de la mañana no puede caminar, a las 12 va a la guardia. Ya está con 4 horas y todo el pie rojo indurado, ya no puede moverse, le hincha todo el pie. Eso es por trombo. Por émbolo, el paciente está caminando y siente, pega un tirón así, un grito como si fuera que se desgarró. Y a los 20 minutos está con la pierna así hinchada, sin pulso y que siente que se le revienta la pierna del dolor. Y va enseguida a la guardia, menos de una hora a consulta. Así es la evolución más o menos. Bien, vamos con los aneurismas. Los aneurismas arteriales. ¿Qué es un aneurisma? Un aneurisma es una dilatación localizada de la pared de una arteria. Bien. Para que se considere aneurisma, la luz de la arteria normal tiene que estar engrosada, o sea, ensanchada más de un 50%. Bien. Si está ensanchada, pero es menos del 50% del diámetro normal, se denomina ectasia arterial. Bien, eso lo preguntan. ¿Cómo se van a clasificar los aneurismas? En primer lugar, según la localización. Bien, pueden ser infrarrenales, que van a ser el 90% de los casos, o suprarrenales, bien, cuando son por arriba de la desembocadura de las arterias renales en la aorta. Yuxtarrenales es cuando está bien pegadito a la desembocadura. Y según la patogenia pueden ser no específicos o degenerativos, donde tienen más o menos múltiples causas que no sabe bien cuál la genera, o pueden ser específicos, bien, como por ejemplo por traumatismos sépticos, sobre todo la sífilis, por ejemplo, congénitos, por ejemplo el síndrome de Marfan, o inflamatorios, como por ejemplo la arteritis de Takayasu o la enfermedad de Kawasaki, que generan aneurismas de aorta abdominal. Acá les puse una linda imagen que encontré en un paper que fíjense cómo va a ser la anatomía patológica de la disección aórtica, que la disección aórtica, fíjense que es una arteria que se desprende, digamos, la pared, queda una segunda luz entre la pared y se dilata como consecuencia de eso. Esto se va a ver en la TAC así. Bien. Las dos luces bien delimitadas. El hematoma intramural lo que se produce es un hematoma por un golpe en la arteria generalmente, pero no se forman dos luces, se forman dos luces pero la sangre va solamente por una, no va por las dos. Fíjate entonces cómo se ve la luz más comprimida y el hematoma bien periférico. La úlcera aórtica penetrante es algo que se da en el callado de la aorta generalmente y que es una úlcera en la íntima de la pared de la arteria, pero que no la perfora, ¿bien? Y se ve así, de esta manera, el huequito. El pseudoaneurisma aórtico es básicamente cuando hay una disección aórtica con una dilatación bien pronunciada y parece lo que es un pseudoaneurisma. Fíjense que es más engrosada chiquitita. Ahí, bien. La lesión traumática de la aorta, que es cuando se rompe, y esto no sé por qué hizo un ataque y está vivo, porque tiene milagro, se rompe. Y el aneurisma en sí es, que acá no está dibujado porque como lo básico es esto así normal, ensanchado. Es la luz dilatada. Acá, por ejemplo, esto sería un aneurisma, bien dilatado. El aneurisma de aorta abdominal es lo más frecuente, generalmente predomina en hombres mayores de 60 años con antecedente de tabaquismo. Bien. Y es muy heredofamiliar. Generalmente el paciente que tiene aneurisma de aorta, el papá tuvo aneurisma y el abuelo tuvo aneurisma. Bien. Es bien característico por una deformación genética que produce debilidad en la pared arterial. Bien. Hay tres grandes cosas que a mí me van a producir este aneurisma, que en primer lugar va a ser la alteración del metabolismo del colágeno en esa arteria, la reducción o ausencia de vasa vasorum, o sea que le va a hacer isquemia a la propia pared, y la disminución progresiva del diámetro. Bien. La clínica, la mayoría de las veces es asintomático y se descubre en un examen de rutina, bien, por palpación de una masa abdominal que late. Bien. Sintomático, dolor 10/10, localizado en epigastrio o pecho, bien, que se irradia a fosa lumbar o a dorso, bien, es bien característico. Vómitos y dolores. Generalmente si tiene un dolor en paciente con eso se muere a los 5 minutos porque se revienta el aneurisma, bien. Es muy raro que sobrevivan, tiene una mortalidad más del 98%, bien. Si uno está a nivel tranquilo y hace una RX por casualidad, van a ver que a veces se están calcificados, el ecodoppler te va a dar alguna alteración en los miembros inferiores, pero lo que más sirve es la TAC. Bien, la TAC con contraste
bien el riesgo que tiene o no. Si no tiene riesgo de rotura, generalmente tiene menor de 5 centímetros el aneurisma. Y si de más de 5 centímetros hay riesgo de rotura. Bien, eso es lo que toman generalmente como cosa. Los que tienen riesgo de rotura se operan, los que tienen se operan lo más antes posible. Y los que no tienen riesgo de rotura generalmente se hace control ambulatorio, con modificación del estilo de vida. Bien. La angiografía no se usa mucho, la RMI tampoco. Y el promedio va aumentando 0,4 centímetros por año. Bien. Si crece muy aceleradamente, el aneurisma también tiene que operarse, sobre todo si crece más de 6 centímetros de diámetro, o sea, 8 milímetros por año. Bien. El riesgo de rotura, fíjense que mientras más dilatado está, más riesgo de rotura hay. ¿Cómo lo tratamos? Sintomático. Cirugía. Asintomático. Si tiene bajo riesgo quirúrgico, se opera. Si tiene menos de 5 centímetros, se controla a los 6 meses y ve qué pasa y se opera. 5 y 9 centímetros, entre 5, y 5,9 centímetros, control cada 6 meses y cirugía programada. Más de 6 centímetros se opera. La mayoría se operan. Están en esa conclusión. Después que el paciente no quiera operarse es otro tema. Pero bueno. El procedimiento quirúrgico es el reemplazo endoaneurismático del lugar, de la pared. Puede hacerse vía endovascular o puede hacerse vía convencional abierta. Esto se coloca una prótesis que es como un cartón corrugado que cubre la arteria y hace de prótesis. Nada más. Las complicaciones son cirugías muy largas con mucha pérdida sanguínea. Y la más frecuente es que tenga discencia, o sea que se desprenda la prótesis, que se rompa el aneurisma antes de la cirugía. Bien. Cuando se rompe el aneurisma antes de la cirugía, excede la mortalidad del 50%, o sea, generalmente se mueren. Esto es más alto, es más arriba del 90%. Bien. El paciente viene hipotenso, taquicárdico, con shock, masa pulsante en el abdomen, dolor epigástrico que se irradia de espalda fundamental y pérdida sanguínea. Bien. Estudios complementarios no se hacen. O sea, si el paciente llega con su sospecha, se le hace un ataque de última rápido y se manda a quirófano. Pero en la realidad, lo que pasa es que nadie vive. El ataque con contraste endovenoso de urgencia es lo que se usa, pero generalmente se muere en el tomógrafo, en la realidad. Tienen que tener mucha suerte para que zafe el tomógrafo y encima lleguen a probar el quirófano y lo abran. Y no se muera ahí apenas empieza la cirugía. Es como medio utópico. ¿Cómo vamos a dar cuenta si hay un aneurisma roto? Básicamente porque la pared no está rota, tiene un huequito. Bien. Hospitalizamos, dieta cero, vía periférica, prequirúrgico, cirugía, ataque de urgencia y a quirófano. Lo importante es que lo vengan a ver el vascular. Si lo ve el vascular y dice ya está un aneurisma porque ellos lo diagnostican mucho con los pulsos y esas cosas, lo mandan directamente a quirófano sin hacerle un ataque. Bien. ¿Cuáles van a ser las complicaciones? La fístula aortoentérica, que es básicamente que un aneurisma estaba estable a lo largo del tiempo, toca el intestino y empieza a perder sangre por el intestino, una de las causas de enterorragia, triada clásica de masa abdominal pulsátil, hematemesis o melena y dolor lumbar o epigástrico. Con la TAC se ve y el tratamiento es la cirugía. La fístula aortovenoso o aortocava es lo mismo, nada más que hay un shunt arteriovenoso porque toca como es la aorta con la cava. Va a haber dolor lumbar, aneurisma generalmente mayor a 8 centímetros y soplo en maquinaria, es bien característico. Bien. Angioresonancia o TAC para confirmar, tratamiento cirugía. El aneurisma tóraco-abdominal es básicamente un aneurisma, dijimos una dilatación de más del 50% de la pared de la luz arterial que se produce a nivel del tórax y puede o no descender el abdomen. Hay una clasificación que se usa, que es la clasificación de Cranford, que es la de tipo 1, en la cual se origina en la aorta torácica más allá del nacimiento de la arteria subclavia izquierda y se extiende hasta lo que es el abdomen, generalmente hasta el origen de las primeras ramas viscerales, que son las epidemioforiculares. Después tenemos la de tipo 2, que es la misma extensión del tórax, nada más que se extiende hasta el origen de las arterias ilíacas. La de tipo 3, que es la mitad distal de la aorta torácica y se extiende hasta las arterias ilíacas. Y la de tipo 4, que comienza en el sector supracelíaco, o sea, por encima del tronco celíaco y se extiende hasta las ramas ilíacas. Si lo vemos así, fíjense. La primera dijimos después de la vena cava, de la subclavia, hasta las primeras ramas. La segunda era después de la subclavia izquierda hasta abajo, hasta las ilíacas.
La 3 era de la mitad de la aorta torácica hasta las ilíacas. La 4 era distal a la aorta torácica hasta las ilíacas. Y la 5 es bien localizada, que antes no estaba, al lado del, bien localizada en tórax inferior y principio del abdomen. ¿Bien? Generalmente es asintomático y se halla en un examen de rutina. Si da algún síntoma, son dolor torácico, epigástrico, tos, hemóptisis, bien, parálisis del nervio recurrente, justamente porque está dilatado esto, y eso le da voz bitonal, falla renal, es muy inespecífica la clínica. ¿Qué quiere que les diga? El estudio, angiografía, TAC RMI, tratamiento, cirugía y cirugía, nadie más que eso. Otros aneurismas son los aneurismas popliteos, que por ejemplo que salen de una masa pulsátil en el hueco popliteo. Estos son bastante frecuentes, se hacen ecodoppler y se operan. Aneurismas femorales que se dan en el triángulo de Scarpa. Aneurismas post-escalénicos que se dan después de la desembocadura de los escalenos, o sea, a nivel de la primera costilla. Suelen dar fenómeno de Raynaud. Y los aneurismas bacterianos, que son aquellos que se producen por la invasión de cualquier microorganismo a la sangre. Y ahí a la pared. Pueden ser micóticos, secundarios a alguna embolia séptica. Puede ser la bacteritis bacteriana aneurismática, sobre todo por la sífilis. Secundariamente infectados, por ejemplo, que tengan un shock séptico y a partir de eso se da un aneurisma. Bien, hemocultivo y tratamiento quirúrgico y de la sepsis, lógicamente. Los axilares y los cubitales son muy raros. Bien. El otro gran diagnóstico diferencial que tenemos que hacer con el aneurisma es la disección aórtica. Que la disección aórtica, como dijimos, es básicamente que la pared de la aorta se divide, se lesiona y se hacen dos luces. Entonces, como que justamente se diseca la íntima de la media arterial y por ahí también pasa sangre. Bien, es la patología más letal. Bien, más letal que el aneurisma, o sea, súper letal. El otro es letal, esto es súper letal. Se da muy frecuentemente en ancianos con antecedentes de tabaquismo. El tabaco se ve muchísimo en la patología arterial. Bien, en los jóvenes se da sobre todo en aquellos que tienen algún síndrome genético, como por ejemplo el síndrome de Marfan. Y la fisiopatogenia es básicamente esta: es que se isquemiza por la vasa del vasorum, que no llega bien la sangre hasta ahí, no se sabe por qué, por alteración de la presión se supone y por la colagenopatía que tenga. Se diseca, pasa sangre y se arma eso. Hay dos clasificaciones que van a ser la de Baker y la de Stanford. Según el lugar y la extensión, es la de Baker, que la de tipo 1 afecta a lo que es aorta descendente y descendente, tipo 2 aorta ascendente solamente, todos estos se van a originar por encima de la válvula aórtica, tipo 3 afecta solamente a aorta descendente. Bien, y la de Stanford te dice si es tipo A, que son los tipo 1 y 2 de Baker, tipo B solo afecta a aorta descendente y puede tratarse medicamento, o sea, tipo A de Stanford es siempre quirúrgico, tipo B es médico. Acá tenemos el tipo 1 de Baker, fíjense que afecta a toda aorta descendente y descendente. Tipo 2 de Baker solamente afecta a aorta ascendente. Tipo 3 de Baker afecta a aorta descendente, que puede ser hasta el diafragma, o sea, solamente aorta torácica, o puede ser hasta la desembocadura de las ilíacas, aorta torácica, la disección. Perdón, tóraco abdominal, no aorta torácica. La clasificación de Stanford tipo A y tipo B es en función de si es quirúrgico o si es médico. Bien. La disección aórtica, generalmente un paciente que viene con dolor, no tiene infarto y le dura menos de 2 semanas, es una disección aórtica. El tema es que generalmente se muere. Esa es la realidad. Cuando viene rota, hipotensión, shock y de ahí a la pared. Bien. Hay algo que roba sangre también que se llama secuestro sanguíneo, que es el falso canal, y lo que hace es que disminuya la secreción de sangre o la llegada de sangre a otros territorios. Esto me puede dar, por ejemplo, síntomas neurológicos o síntomas de miembro superior. Bien, clásicamente el dolor es de inicio súbito, bien precordial, que se irradia a ambos hombros, no tanto a la espalda, sino entre ambos hombros, a la parte de atrás de la espalda, y el paciente se toca así, tipo que le duele ahí, es bien la disección aórtica. Los estudios complementarios pueden ser RX, que eso lo haces para descartar el abdomen agudo, ecografía transesofágica, la TAC con contraste de lo que vos haces cuando sospechas eso, y la angiografía, si fuera el caso que la necesitas. RMI solamente para que es alérgico al yodo. Pronóstico: mientras más cerca está de la aorta, o sea, de la válvula aórtica, cuando empieza la aorta, más grave es. Bien, fíjate, de los tipo 1, 2 y 3, 2 de cada 3 pacientes fallecen el primer día y otro
el resto en la primera semana. O sea, chicos, generalmente se muere el paciente con esto. Es la realidad. O sea, la idea es que nunca lleguen a tener una disección porque vos controles antes los factores de riesgo. Bien. Tratamiento 1 y 2 de urgencia. El de tipo 3 puede evaluarse. Bien. Y hay algo que diferenciar de los aneurismas, que son los pseudoaneurismas, que básicamente es cuando se forma ese hematoma al lado de la cavidad, la luz no está interrumpida, pero parece como que hay una pseudoluz que lo comprime, y esto se debe a que ese hematoma pulsa. Bien. Sobre todo son anastomóticos por algún trauma o alguna sutura que hizo algún cirujano, que se desprendió un puntito y pasó un poco de sangre ahí. Y los traumáticos, que son bien del trauma. Bacterianos también se pueden ver sobre todo en la sífilis. Bien. ¿Alguna duda de arteriopatías, aneurisma, disección, pseudoaneurisma? ¿Algo de eso? ¿Vamos bien? ¿Se escucha todo ok? Yo tengo una duda con estos pacientes, viste, que controlás a los 6 meses. Por más que sea chiquito, ¿no tenés riesgo de ruptura? O sea, le das pautas de alarma y todo al paciente para que venga cualquier Sí, cosa. se le da pauta de alarma. El tema es que no te dan bola generalmente. Ah, Ese es el tema. He visto pacientes con disección aórtica que firmen la alta voluntaria. Que se querían claro, como que la gente no toma conciencia. Claro, no tengo conciencia. Me dijeron que tenía la aorta grande nomás, te dicen así. Porque literalmente el médico que allá le dice, tenés la aorta grande, le dicen, tenés que comer sanito, todo. Tipo, en cualquier momento se muere, la realidad. O sea, ese paciente no puede tener, por ejemplo, una frenada brusca en un auto, que no importa que no choque, pero frena un auto brusco y él se va así para adelante con el cinturón y se le rompe la aorta a la mitad. Eso es recontra débil, chicos. Es una pared que está. O sea, imagínense la presión que tiene la aorta adentro. Una mínima desgarro entre dos células hace que sea un hueco así después. Salta sangre para todos lados. El paciente está. Es lo que le dicen muerte súbita. ¿Vieron que alguna vez hay algún viejo que se cae así en la calle y le sale sangre por la boca después? Son aneurismas o disección que se terminaron de reventar, ya sea porque le agarró un infarto o lo que sea. Es esto. No sé si alguna vez fueron a algún velorio de una persona que le agarró una disección o una ruptura de aorta o algo así, un infarto bien grosso que le reventó el corazón. No sé si se dieron cuenta. Esto es medio sarcástico, pero para que se acuerden. No sé si se dieron cuenta, pero en esos velorios, yo odio ir a los velorios, pero bueno, cuando se murió mi tío, se murió de eso, mi tío abuelo, era un infarto grande. Y no sé si se dieron cuenta, pero le ponen un algodón adentro de la boca del cadáver y le pegan la boca porque le sale sangre por ahí. Y a su vez al cajón lo cubren como con un vidrio transparente que le tira como frío, porque se pone enseguida morado, porque claro, no tiene sangre. No sé si se dieron cuenta o alguna vez fueron a algún velorio así, pero los que se mueren por grandes desangramientos adentro, que son estas cosas, enseguida se pudre el cadáver. Eso si alguna vez van a algún velorio así, acuérdense lo que yo le dije, que ese paciente generalmente se le disecó la aorta. Se le rompió, digamos, la aorta. Bien. Todo paciente que venga con mucho olor y sangre que le sale de la boca y recontra inestable, chico, piensa que se le rompió un aneurisma. Es la realidad. Lo que pasa es que si llega y a los 2 minutos estaba muerto, o sea, no lo llegan ni a conectar, es la realidad. Así que bueno, complicado. ¿Alguna otra duda? No. Todo ok, genial. Insuficiencia venosa, las famosas varices, arañitas, como le quieran decir. Para poder comprender por qué se produce la insuficiencia venosa, tenemos que recordar un poquito la anatomía de las venas. Acuérdense que vamos a tener 4 mecanismos o 5, dependiendo de cómo los quieras ver, que lo que van a hacer es tirar sangre hacia adentro, volver la sangre hacia el corazón. Que van a hacer la bomba muscular de la pantorrilla, es decir, el paciente cada vez que contrae la pantorrilla sube sangre por las venas inferiores. Las válvulas venosas, que son 2 válvulas que se encuentran así a lo largo de todo el retorno venoso de miembros inferiores, que lo que hacen eso es garantizar el flujo unidireccional de sangre hacia arriba. La suela venosa de Leyart. La suela venosa de Leyart es básicamente Vieron que la planta del pie cuando siempre se la cortan sangra un montón. Bueno, es porque toda la planta del pie son un montón de venitas que lo que hacen es cada vez que vos apoyás, mandan presión hacia arriba y vuelven sangre hacia arriba. Esa es la suela venosa de Leyart. El bisatergo y el bisafronteo son 2 parámetros bien hemodinámicos de cómo se mueve la sangre hacia adentro. Bien, si quieren estudiar después la definición, la buscan. Pero son como
cosas así que son medio por ahí rebuscadas de entender. Pero son dos términos hemodinámicos. Bien. Después, los mecanismos centrífugos, que son aquellos que vos sacás la sangre hacia afuera, que ahí sí tenés la presión hidrostática, la presión abdominal y la viscosidad de la sangre. Todos los sistemas venosos, sobre todo en miembro inferior, que es lo que más nos importa a nosotros, van a tener dos mecanismos de seguridad. Uno que sean venas superficiales y otro que sean venas profundas. Y el tercero va a ser que esos dos estén conectados por las venas perforantes. Bien. Entonces, cuando no puede pasar sangre por arriba, pasa por abajo. Cuando no puede pasar sangre por abajo, pasa por arriba porque están conectadas por las perforantes. Bien, ese es el concepto que se tienen que llevar. Ahora, cuando está todo roto, no pasa por ningún lado, que es lo que pasa. Bien, entonces, la insuficiencia venosa crónica básicamente es, como su nombre indica, la incapacidad de la vena para poder dilatarse correctamente y llevar la sangre hacia arriba en cada incremento de la presión por estos mecanismos centrípetos que vimos. Se genera estasis de esa sangre en esa vena y me produce hipertensión venosa. La hipertensión venosa lo que lleva es a una disfunción del sistema venoso superficial o el perforante o profundo también por la incompetencia que tiene justamente esta vena. Lleva a que se pueda producir un síndrome que es el síndrome postrombótico. Lleva a que las válvulas tampoco funcionen y todo eso me lleva a dolor y fibrosis, también dilatación y alteración en lo que es el propio circuito venoso de las vías inferiores. Las dos causas principales de insuficiencia venosa crónica son la enfermedad varicosa y el síndrome postrombótico. Entonces, ¿cómo se produce esto? Vamos a tener ciertos factores de riesgos. Esto lo saqué del apunte del doctor que toma. Fíjense que tiene una página de internet y ahí tiene un par de apuntes. Los factores de riesgo son básicamente esto: que tenga antecedentes familiares, las varices son genéticas, edad más de 50 años, sexo femenino, obesidad, que haya tenido embarazo, que sea recepcionista, secretaria o militar, porque está siempre parado, que tenga alta talla y que le gusta andar en patas, literalmente. Todo eso me va a llevar a que tenga hipertensión venosa. Esto también me lleva a la dilatación. Todo esto hace que haga distorsión valvular, estrés de la pared y todo esto me lleva a una inflamación crónica de la pared venosa. Bien, eso me va a llevar a ciertos cambios que me van a producir un reflujo crónico que a su vez me va a seguir alimentando este circuito. Eso a su vez me lleva a hipertensión capilar, filtración capilar, edema, inflamación, y esto me lleva a dos cosas: la varice, que se ve, la úlcera en la piel y los cambios en la piel justamente por eso. Bien, ¿cuáles van a ser las manifestaciones crónicas las manifestaciones clínicas de la insuficiencia venosa crónica en miembros inferiores? El dolor en los miembros inferiores, las varices, lo que más consultan es las varices, el edema, prurito, pesadez en las piernas, calambres nocturnos. La vieja que se levanta con calambre es la varice, eso es característico. Lipodermatoesclerosis aguda y crónica, son cambios distróficos en la piel, que ahora les pusimos una fotito para que vean. Dermatitis ocre, también cambio distrófico en la piel. Lesiones eczematosas, también cambios en la piel. Atrofia blanca, cambios en la piel. Y la famosa úlcera venosa, que todo esto cuando se empeora forma la famosa úlcera venosa en la superficie supramalular interna del miembro inferior. Bien, para poder clasificar esto tienen que saberse esta clasificación de memoria, que es la clasificación CEAP, que es lo que estadifican los vasculares las diferentes úlceras. En primer lugar, la CEAP es una sigla, bien, que lo que hace es clasificarla a la C en función de la clasificación clínica, la E en función de la etiología que tiene esa úlcera, esa varice, la A, la anatomía, y la F, la fisiopatología por la cual se produjo. Bien. La C0 es que no hay signos visibles o palpables de enfermedad venosa, o sea, el paciente que va a consultar no tiene nada. La C1 es cuando hay telangiectasia, las famosas arañitas. C2 ya cuando hay venas varicosas, C3 cuando hay edema, C4 hay pigmentación o lipodermoesclerosis, es decir, cuando ya hay alteraciones vasculares, alteraciones cutáneas. C5 cuando hay una úlcera curada, C6 es la peor, es cuando la úlcera está activa. O sea, fíjense que acá es la única escala en donde vos podés ser C6 y después volver a C5. S es si hay síntomas, por ejemplo, dolor, irritación en la piel, pesadez, calambres, y A si es asintomática. En función de la C a esto que lo originó, si es congénito se le pone la C, S. Si es primaria, o sea que no se sabe lo que es EP. Si es secundaria o postrombótica, es ES, y no se identificó la causa, EN.
¿Qué arteria, qué vena afecta? Si es al plexo venoso superficial, AS. Si es las profundas, AP. Perdón, si son las perforantes. Las profundas, AD por deep. Deep veins. Y AN si no se identificó. Y a su vez, ¿qué se sospecha que es lo que produjo eso? Si es reflujo, se pone PR. Si es obstrucción, PO. Si es reflujo y obstrucción, PR, O. Y si PN no se identificó. Bien, fíjense, CEAP1, telangiectasias y venas reticulares. Este es el momento de poder tratarlo, esclerosarlo. No es solamente todo el mundo dice, me las quieren esclerosar porque me quieren sacar plata, porque es así. Esto progresa en 20 años, se hace una insuficiencia venosa y le van a tener una safenectomía. No es solamente estético, es venoso. Si tienen esto, a esta edad, esclerósense. Háganme caso. CEAP2, varices. Ya ves la varice tortuosa acá, mira, bien acá dilatada, acá también. Pueden ser primarias, idiopáticas, sobre todo por herencia, embarazo, sobrepeso o una combinación de todas. Secundarias, alguna fístula arteriovenosa congénita, un síndrome postrombótico o un traumatismo. CEAP3, edema. Además de la varice tiene edema. Fíjense, los pies están bien rojos. Algunos que están más rojos que el otro. Pero están bien edematosos, bien, con edema que deja signo de fobia. C4, trastornos tróficos, lipodermodistrofia, dermatitis ocre. Fíjense, esto es dermatitis ocre. Vieron estas coloraciones así, es bien de la insuficiencia venosa. Fíjense, esto también, eczema varicoso. CA4, fíjense, esto es un eczema varicoso. Son placas como con venas abajo. Dermatitis ocreopigmentaria. Un paciente que tiene esto acá, por más que no se le ve una varice, tiene insuficiencia venosa. Ese paciente se va a trombosar. Lipodermatoesclerosis y atrofia blanca. Esta es la atrofia blanca. Lipodermatoesclerosis y lo de afuera. Si ven algo así, no importa que no sepan estadificarlo, acuérdense que tiene algo venoso. CEAP6, úlcera venosa activa. Bien en miembros inferiores. Porción interna sin dolor. CEAP5, úlcera curada. ¿Cómo vamos a estudiar esto? Con la fleografía. La fleografía es básicamente un estudio que se hace para descartar y ver cómo es la circulación venosa en ciertos lugares, ver si hay fibrilleo o angiodisplasias, alguna aneurisma, alguna recidiva, alguna alteración en la circulación. Es como la arteriografía, pero nada más que de la vena. El tratamiento médico se hace con control de peso, de los factores metabólicos de la diabetes y la circulación del paciente, terapia de compresión elástica, se recetan vendas especiales que son como unos calcetines, escuchá que hablaban neutro, unas medias que son elásticas y apretan el pie, ejercicios que lo hace el kinesiólogo, reposo intercalado y las cremas de flebotónico, la diosmina y la esperidina que se usan en la hemorroide, lo que yo le decía. Y no sé por qué, pero los médicos de cabecera también le mandan esto para las arterias, cualquier cosa le dan esperidina. La cumbarina también se usa bastante. Drenaje linfático manual y presoterapia, eso lo hace el kinesiólogo. Cuidados en la piel con cremitas y que no se lastimen. Del sistema venoso, ¿qué tenemos? Escleroterapia, es la clásica, Le inyectan sustancias esclerosantes con agujitas bien superficiales. Hay un aparato que es el aparato de realidad aumentada, que es como un láser, o sea, como si fuera una luz amarilla que te la enfocan en la piel y se ven todas las venas que están abajo de la piel que a simple vista no se ven. Con eso van dándole con la subdérmica y la van esclerosando. El láser tradésmico es lo mismo, nada más que el mismo aparato que te enfoca, te tira el láser continuo. Y el CLACS es un láser, pero que hace clac, 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 que hace así. Tac, 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 tac. ¿Alguna chica que se hizo alguna vez depilación definitiva con luz pulsada? ¿O no? Sí. Bueno, viste que cuando te pones eso de tac, 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 tac y tira como unos destellazos. Sí. Bueno, es ese mismo láser con más potencia, eso es el clac. O sea, imagínate que si el loco que te hace la depilación se pasa con el coso, te esclerosa una vena abajo. Mira. Cirugía convencional, safenectomía, chicos. Lo mejor que les puede pasar es ver una safenectomía. Me parece algo súper de carnicería. La safenectomía, la vena safena es una vena
que si no se acuerdan repasen anatomía, que ya lo vimos por ahí en la clase de anatomía normal, pero está bueno que por ahí lo repasen. La safena es una vena que recorre desde bien la ingle hasta la parte interna del pie, más o menos. Corre con sus ramas, recorre toda la pierna. La safenectomía es sacar esa vena safena. ¿Y cómo lo hacen? Le hacen un tajito en la ingle y un tajito en el pie. Le pasan un cañito adentro, una guía, y la sacan por el pie. En la punta del pie, a esa guía, me van siguiendo hasta acá, le pasan como un stent. ¿Bien? Que entre por un lado y salga por el otro. Ahí le ponen como si fuera un capuchón de esta lapicera que tiene todos dientes, que son todos dientes de bisturí. O sea, son todos bisturí cortaditos chiquititos que tienen ese diente. Y la ponen ahí, la meten en la piel y del otro lado pegan un tirón así. Rack, tiran todo así y sale, eso va pasando por adentro y corta todo. Sale la vena volando y sale una banda de sangre y se chorrea por todo lado del paciente. Está, pero zarpadísimo de ver eso. A mí que me gusta todo lo sanguinario, se los recomiendo. Ahora, si alguna se quiere operar la safenectomía, me parece que no es la opción. Yo no lo haría, me da medio cosa. Ligadura de las perforantes. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que dijimos que las perforantes comunicaban el sistema venoso superficial y el profundo? Cuando hay afectada alguna de las venas, los cirujanos vasculares analizan toda la vena de las piernas, ven si pueden tipo desviar la sangre por algún lado, entonces van haciendo tajitos y suturas de algunas venas perforantes para tratar de desviar la sangre por otra vena. Bien. Y la flebectomía segmentaria es sacar la porción de vena que está dilatada y tratar de reconectar con alguna prótesis o una vena proveniente de otro lado. Los endovasculares son los que más se usan, láser o radiofrecuencia. Se mete un catéter, un stent, y se hace desde adentro y desde afuera. Eso es lo más frecuente. La ecoesclerosis o el ecofam es hacer un ecodoppler y al mismo tiempo le va haciendo la esclerosis. Y los no tumescentes no térmicos, que son los nuevos, digamos, es el MOCA. El MOCA es una ablación químico-mecánica que se hace por un stent medio random. Y el cianocrilato es un stent que va y le meten una sustancia esclerosante que es el cianocrilato, eso como que tapa toda la vena. Bien. Eso todo lo que es superficial, las varices que uno ve de afuera. Cuando hay venas profundas afectadas, se hace venoplastía, o sea, hace más stent, o sea, lo que se hace es abrir la vena, corregirla, vender un stent a su vez a nivel proximal para que no haya más dilatación, o si no directamente se hace venoplastía transluminal percutánea, o sea, se mete un stent y se abre la vena, no es muy difícil. ¿Bien? En el síndrome de congestión pélvica, que es un síndrome que se produce por el retorno venoso que se congestionan las venas ilíacas, se hacen microcoils, que los coils son embolizaciones selectivas por hemodinamia. Lo mismo que se usaba para, ¿se acuerdan? El tratamiento de los tumores renales que metían el hemodinamista mete ahí y lo isquemiza, le mete como sustancias trombosantes, esos son coils. Esto es lo mismo. Meten ahí y le tiran un toque para que se isquemice la vena. Y bueno, mucho más para hablar de patología arterial y venosa. Duda, pregunta, comentario y o chismento. Agus, yo siempre tuve Dime. una duda. Por ahí es media tonta, pero viste que